Buenas tardes a todos quienes nos escuchan y quienes nos sintonizan el día de hoy en este tercer conversatorio que estamos organizando de parte del Centro Psicológico de Especialidades. Mi nombre es Sofía Rizzo y hoy estaremos aquí con la compañía de la psicóloga María Quinde y el psicólogo Isaac Vera para tratar un tema sobre explorando las adicciones. Para conocer un poco más acerca de nuestros invitados especiales el día de hoy, vamos a dar un pequeño recorrido de quiénes son ellos. Tenemos primero al psicólogo Isaac Vera Ponce. Es director general del Centro Psicológico de Especialidades con formación en terapias de tercera generación para atención de problemas emocionales y de conducta. Máster en psicología y psicoterapia para intervención en crisis individuales y trastornos clínicos en adultos. Manejo de terapia sistémica familiar para la atención en conflictos de pareja y disfuncionalidades familiares. Amplia experiencia en atención a niños con problemas emocionales, conductas no adaptativas, crisis de la adolescencia, prevención de conductas y tratamiento especializado en adicciones. Especialista en comunidad LGBTIQ+, con enfoque integrador para la atención a la diversidad sexual e integridad de género. Especializado en el tratamiento de adicciones y también es docente de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Tenemos también a la psicóloga María Quinde. Ella es directora técnica del Centro Psicológico de Especialidades con formación clínica, especialista en la problemática del uso individuo de drogas formada en Argentina. Magíster en terapia familiar sistémica desde hace 13 años de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Ecuador. Amplia experiencia en la intervención de familias con miembros en situación de riesgo o consumo activo de drogas. Trabajos exitosos en el abordaje de mujeres y hombres con dependencia emocional, así como profundos apegos amorosos. Asesoría y tratamiento a familias con niñas, niños y adolescentes con problemas, crisis o víctimas de violencia filioparental. Doctora en Ciencias Sociales en la Universidad de Granada, España, profesora titular agregada de la Universidad de Guayaquil, docente de posgrado en varias de las universidades del Ecuador, como la Universidad Técnica de Manabí y la Universidad Nacional del Chimborazo. Bienvenidos, es un gusto contar con su presencia el día de hoy para tratar un tema que precisamente ustedes son especialistas, que es el tema de las adicciones. Unas preguntas que nos surgen a todos para saber y para poder iniciar este conversatorio es ¿qué son las adicciones? ¿Cómo las conceptualizamos? Bien, las adicciones, desde su etimología, es interesante saber que provienen de una cosa que significa esclavo, utilizado actualmente para mencionar las personas que tienen dependencia a sustancias, a objetos y a diferentes conductas también. Según el DSM-5, el manual diagnóstico que utilizamos en psicología y en todo lo que es el ámbito de la salud mental, es una patología, es un trastorno de consumo de sustancias y dentro de eso también se encuentran otro tipo de acciones que vamos a ir desarrollando. Es muy interesante lo que dices de sustancias, objetos. O sea, generalmente se conoce las adicciones como adicción a sustancias ilícitas específicamente. ¿Cómo es esto de a objetos también? ¿Qué tipo de sustancias y adicciones hay? Bueno, objeto, o sea, es toda situación, incluso material, del cual se necesita, se depende, ¿no? Entonces, están las sustancias legales e ilegales, pero están también objetos como el juego, ¿no? Como la pornografía, hoy mucho los videos, ¿no? Y otros tipos de objetos, la comida, ¿no? Y bueno, y en personas también, no solamente objetos, también hay una dependencia que podemos después tratarla, que tiene que ver con esta dependencia casi adictiva hacia otras personas, ¿no? Entonces, y a partir de eso, pues, observamos comportamientos, ¿no? Comportamientos adictivos que vamos a ir detallando, ¿no? Para diferenciar entre cuando ya hay una adicción o una dependencia y cuando pues está en ese tránsito, ¿no? De experimentar, tener curiosidad hasta llegar ya a tener problemas con la droga y luego pues a tener una situación donde el hábito ya se vuelve tan catastrófico que el sujeto puede llegar a una situación de cronicidad, ¿no? Esto es progresivo, ¿correcto? Sí, o sea, todo lo que un sujeto pueda ir sintiendo
emocionalmente hasta que incluso el objeto, porque a la larga las drogas legales y ilegales también son objetos, sino que son sustancias, ¿no? Este objeto atrapa al individuo y ya a partir de eso, pues su jerarquía de prioridades no está el cuidar a su hijo, el pagar la deuda, el asistir a su trabajo, sino comprar la receta, sino que está el consumir, ¿no? La dependencia, ¿no? Por eso es como indicaba Isaac, hay un análisis ahí que se habla pues de un sujeto adicto, como un sujeto sin palabra y que llega un momento ya no a hablar, sino a actuar y en función de lo que actúa, se quiere comunicar, ¿no? Y de ahí vienen muchas contradicciones, pero también a la larga pues empieza una esclavitud, ¿no? Una esclavitud donde puede parecer muy absurdo, pero aunque el sujeto diga que conscientemente que no quisiera consumir, que es terrible lo que está haciendo, que ahí donde está ubicado hoy consumiendo no es el lugar que para él, que no es digno, sin embargo el deseo es superior a cualquier situación digna que pudieran tener, ¿no? Y esa es la esclavitud. Claro, esa esclavitud de la que ambos han hablado, ¿cómo se da realmente a nivel de neurotransmisores, a nivel neuropsicológico? Claro, funcionamos como seres humanos, funcionamos desde diferentes enfoques y diferentes estructuras. Por ejemplo, una de las principales es el sistema de recompensas. Cuando estamos ejerciendo algún tipo de conducta o comportamiento que genera placer, que genera neurotransmisores, como la serotonina, la dopamina, entonces ahí se está retroalimentando este circuito de recompensas para volver a repetir la acción. Básicamente el circuito de recompensas lo que nos enseña es cómo sobrevivir, porque inicialmente se activa con las cosas que son favorables para el organismo, la alimentación, el descanso, el deporte, el compartir con la familia. Pero este circuito de recompensa, en lo que mencionaba María, se incorporan las sustancias y esa sustancia entra en una jerarquía de necesidad y se puede poner en un lugar inicial, primordial. Entonces, el circuito de recompensa va a responder a esa necesidad del consumo. Y por el otro lado están los neurotransmisores que se generan a partir del consumo. Se experimenta placer y en esa búsqueda de placer se cae en un comportamiento compulsivo, que es la parte en la que ya el individuo no puede parar. Porque por un lado va a experimentar un síndrome de abstinencia cuando no está recibiendo esta sustancia que le causa el placer, pero por otro lado va a tener el craving, que es el deseo. Es un deseo muy compulsivo, muy fuerte, que lo lleva a seguir consumiendo. Claro, a nivel de los neurotransmisores sabemos que se producen naturalmente, pero cuando ingresa la sustancia que activa este circuito ya se vuelve la dependencia. Sí. Claro, lo que sucede es que cuando se generan estos neurotransmisores de una manera natural, entonces hay un ciclo de vida de los neurotransmisores adaptativos, saludables. Cuando se genera una explosión de dopamina, de serotonina a través del consumo, se disparan exponencialmente estos neurotransmisores, pero asimismo se acorta el tiempo de vida de los neurotransmisores. Entonces, por eso es que se va dando esta tolerancia que tiene el individuo a la sustancia, porque cada vez va consumiendo mayores cantidades para generar ese tipo y ese nivel de placer que sentía antes, y que por la otra parte, en el nivel comportamental, ya no va a disfrutar de las otras actividades que naturalmente le estaban causando satisfacción. Y cuando hablamos de este otro tipo de adicciones, ya no se trata de sustancias, sino de movimientos, objetos, ¿cómo se da este circuito? ¿Funciona de la misma manera? Claro, funciona de la misma manera porque hay placer. María mencionaba las adicciones a los videos, a la tecnología. Hace poco tuvimos una conferencia donde hablamos sobre las adicciones a las nuevas tecnologías. Entonces, hoy encontramos una fusión. Por ejemplo, dentro de las adicciones existe la ludopatía, que es la adicción y el placer que generan las apuestas, pero que ya va a desarrollar María cuáles son los criterios para ver en qué momento estas conductas son patológicas. Porque una persona pudiera decir, pero no está mal de vez en cuando jugar algo, quizás una apuesta, quizás un videojuego, pero la diferencia son no media hora, sino 6 horas, 7 horas, ¿verdad? Entonces ahí ya se ve de una manera diferente porque la respuesta que hay de placer hacia este tipo de comportamientos o de objetos con los que se interactúa,
como los videojuegos, por ejemplo, como las redes sociales, como el Internet y todo lo que presenta, generan placer. Y este placer luego puede generar situaciones patológicas y una pérdida de la funcionalidad. Claro, y en esta forma en que nosotros hablamos de la adicción a las sustancias ya, siempre nos puede generar la pregunta, ¿cómo sé si soy adicto? Porque está la experimentación, las personas llegan y consumen por curiosidad, pero ¿cómo sé realmente si soy adicto? Por ejemplo, esa es la pregunta que más podría surgir en este momento. ¿Cómo sé si realmente hay una adicción detrás de que yo quiera buscar el consumo de una sustancia que probé? O salgo con mis amigos un fin de semana, después el otro fin de semana también quiero. ¿Cómo sé si si soy adicto realmente? Quiero acotarle un poco a lo que se ha comentado, ¿no? Hay muchos estudios que han demostrado tres rasgos importantes, ¿no? En las personas que tienen esa dependencia al consumo de drogas y otros objetos, que es la impulsividad, la búsqueda de placer y la necesidad de recompensa, ¿ya? Entonces, estos elementos a mí me parece que para prevenir deberíamos observarlos desde adolescentes, ¿no? Sabemos que cuando niños, pues hay algunas características que son propias del desarrollo del niño, ¿no? Y que para eso está papá, para ir criando, educando hacia esa situación de regulación. Sin embargo, cuando esto se desarrolla, ya ahí hay como algunos factores que van predisponiendo, ¿no? Y que hay que observar eso, ¿no? Porque centrarnos en el objeto que se consume y el deseo hacia aquello y cómo se incrementa es uno de los indicadores, ¿no? Es decir, cómo se incrementa las veces, ¿no? Los días, ¿no? Cómo se pasa de un fin de semana a otros días, ¿no? La frecuencia, pero también la compulsión, en la forma como cuando se piensa no se puede parar. Y la situación es cómo esta actividad que se está haciendo está afectando a otra relación, porque a veces es un poco confuso porque hemos escuchado personas que dicen, yo bebo, pero yo soy funcional. Llego con las completas manejando en el carro y llego a la casa, me duermo, aunque haya dejado la puerta o las ventanas no segura, pero llegué y al día siguiente me levanto y llevo a mis hijos a dejarlos al colegio. Entonces se describe como un alcohólico funcional, ¿no? Y así hay muchos mecanismos por los cuales se puede justificar o minimizar que lo que se está haciendo no tiene un impacto tan grande, ¿no? Sin embargo, cuando ya esto de un hábito de fin de semana pasa a tener mayor incremento en día, cantidad también las veces, y el otro elemento es cómo entre un elemento importante, esto de acá es más urgente. Entonces, pudiera dejar situaciones importantes como hacer un deber, como tener que llevar a acompañar a su pareja para X situación, o comprar la receta de su madre. O sea, situaciones muy importantes de darla, porque la acá es más prioritario, ¿no? Y entonces ahí sí ya hay una alteración en eso que determina de la jerarquía de los intereses que deberíamos tener, ¿no? Sin embargo, algo que debemos de tener en cuenta es que se puede tener problemas con el objeto al cual se dependa, ¿no? No significa que, como dicen algunos, yo no consumo todos los días, yo no quedo tirado en la calle ni ando por ahí como esos loquitos ahí en la calle. Entonces, es una forma como las personas se van comparando para no aceptar que hay un problema con ese objeto, ¿ya? Independiente de la cantidad y todo, porque hay un problema. También hay situaciones donde a lo mejor una vez al mes o 2 meses o 3 hay un consumo, en este caso alcohol, y hay toda una situación terrible, o sea, hay un problema con el alcohol en este caso, ¿no? Y claro, las drogas, los objetos, la sustancia y los otros objetos tienen también sus características muy particulares, ¿no? Por eso es que no es lo mismo, pues, consumir marihuana o consumir otro tipo de objeto, a consumir el alcohol, a jugar,
y a ver pornografía. O sea, cada una tiene como que su cultura en la cual se pueda mover, ¿no? Entonces, pero el sujeto consciente va alimentando para minimizar, ¿no? Entonces, se empieza por curiosidad y tal vez no todo se quede, tal vez todo pasa por el objeto, por experimentar, por probar, ¿no? Pero unos sí, algunos se quedan con la adrenalina y el flash de cómo volverlo a vivir, de quererlo volver a vivir, entonces viene la segunda, la tercera, y a veces se dice queriendo buscar el gusto de la primera, pero ya no es posible encontrar la primera. Entonces se asume que incrementando la cantidad se la va a encontrar, y por ahí se pasa a una situación de un hábito, ¿ya? Y de ir incrementando, ¿no? La compulsión, o sea, la frecuencia, la compulsión, ante la abstinencia, no poderlo tolerar porque se irrita, porque hay una serie de situaciones, y entonces es como lo que nos permite ir diferenciando, ¿no? Y es un tránsito, ¿no? O sea, son como fases para entrar en corto tiempo o en largo tiempo también, para pasar de una situación de curiosidad, de hábito, a pasar a una dependencia o a una situación crónica, ¿no? Claro, vemos que este tema de la adicción no es precisamente solo por la sustancia o solo por el objeto, sino son estas características que nos dice la psicóloga: la impulsividad, la búsqueda del placer, la necesidad de recompensa. Y en su experiencia que han tenido como psicólogos, nosotros sabemos que las adicciones afectan de igual manera a hombres y mujeres, porque pueden ser personas adictas, tanto hombres como mujeres. Pero ¿cuál es la diferencia en la situación del consumo? ¿Y cuáles son las dificultades que quizás puedan ser diferentes para los hombres que para las mujeres? Bueno, una mirada de género es importante, ¿no? No es igual un hombre y una mujer en adicciones, ¿no? Hay situaciones diferentes, hay características de género en las mujeres que de una u otra manera, desde pequeñas, las ponen en situaciones de riesgo, ¿no? Y esta situación de riesgo va a hacer que muchas veces lesione su feminidad, ¿no? Su erotismo incluso, ¿no? Y que eso genere luego dificultades en sus relaciones de pareja, ¿no? Que afecte la autoestima, afecte la toma de decisión para poner límites y no dejarse agredir, abusar, aún ya estando sin consumo. Sin embargo, una cosa muy importante en las mujeres es que muchas de ellas paran por su maternidad, por un hijo, ¿no? La maternidad les hace parar, redefinir, seguir o no seguir, o que sea el motivo por el cual detenerse, ¿ya? Por ese hijo, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Para ellas. No quiere decir que a los varones sus hijos no los motiven, ni no quiere decir que las mujeres también, sus hijos, pudieran perderlos en el camino, ¿no? También a veces el conflicto de feminidad en las mujeres está dado también por un conflicto de la maternidad, de querer ser o no querer ser madre, ¿no? Y de todo lo que significa asumir esa responsabilidad. Entonces, en los varones, sin embargo, muchas veces debido a la circunstancia, a dónde se quedan los niños, entonces como que los niños están protegidos y el varón como que tiene la posibilidad de seguir, ¿no? Y no encontrar. A veces el no tener sus hijos puede ser la causa de no tener un sentido para detenerse, ¿no? Porque de repente no tiene sus hijos, ¿no? Y un elemento que ocurre muchas veces es que con el varón dependiente o adicto, su pareja codependiente siempre está ahí, hasta el fin, ¿ya? Siempre está ahí. Siempre tiene una mujer que ama demasiado y que es capaz de hacer con su amor lo que sea, que ya va a ser un tema que después vamos a hablar, pero con ellas muchas veces se puede usar eso para divorciarlas, para quitarle los hijos, ¿ya? Entonces, a veces la familia o la misma pareja, ¿no?
como querer concluir, ¿no? Son situaciones de género, ¿no? Que hace que una mujer pueda acompañar, salvar, cuidar y no tanto un varón, ¿no? Entonces, creo que un desafío que hacen las adictas, las mujeres, es que rompe con un status quo de algo que es para los varones y se van a la calle, ¿no? Y ellas hacen algo que está asignado por los varones, ¿no? Incluso que es el consumo, ¿no? O sea, y ellas rompen con eso, ¿no? Y eso les da una serie de fortalezas que las tienen, ¿no? Que cuando se las rescata en la práctica, son mujeres brillantes que pueden incluso parar en un grupo a veces y que eso les puede dar elementos para seguir en la vida, ¿no? ¿Ya? A partir de esa fortaleza, superando situaciones de autoestima y todo, ¿no? Eso no quiere decir que también haya varones, ¿ya? Exitosos cuando han parado su consumo, porque a la larga, detrás de esa persona adicta, existe un ser extraordinario, ¿ya? ¿Sí? Que cuando un niño rechazó a lo que era su esencia, un ser bueno, y decidió usar todos los elementos, asumiendo que de esa manera se iba a proteger o defender en esta vida, ¿no? Pero cuando ellos dejan de consumir y tienen un proceso, son seres extraordinarios y maravillosos, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Claro, hay algo muy interesante donde hay en cambio una coincidencia, ¿no? En la adolescencia. ¿Qué sucede? Que tanto mujeres como hombres, en el 90%, esto es un estudio realizado en Europa, en el 90% de los casos que fueron estudiados, el consumo inició en la adolescencia. Entonces, al iniciar la adolescencia, nosotros podemos observar que es el riesgo que sufren los adolescentes muchas veces en este desarrollo de su sistema familiar, ¿verdad? En nuestros estudios regionales, nosotros hemos indagado factores que tienen que ver con el consumo. María acaba de terminar su doctorado con un estudio sobre factores de personalidad en relación al consumo, específicamente de la HI, y factores familiares. Entonces, es muy interesante mirar que muchas veces en esta cultura todavía se sostiene el tema de que el varón que va creciendo, el adolescente puede salir, mientras que la señorita en un desarrollo es muy restringida la salida. Entonces, ahí encontramos esa primera instancia que mencionaba María de que actividades del varón y que el varón como que puede tener más apertura a eso, pero que puede terminar siendo un riesgo también, ¿verdad? Entonces, hay que ver que tiene mucho que ver la edad, pero también la familia. Y dentro de lo que hemos encontrado nosotros es que hay más de un 80% de familias disfuncionales o multiproblemáticas cuando hablamos de adolescentes, sobre todo en consumo de sustancias. Entonces, es importante mirar que no solamente tiene que ver algo con la reacción del individuo a través de lo neurofisiológico, a través de la sustancia que ingresa y todo lo que provoca, sino que también los factores externos tienen muchísimo que ver. Por eso se lo aborda desde una mirada psicológica, un enfoque biopsicosocial, donde el individuo se constituye no solamente del cuerpo en su biología y su fisiología, sino también del contexto, del entorno y esos factores psicológicos. Recordemos que la personalidad se va desarrollando desde la niñez hasta la adolescencia y se va configurando, y todas estas características que hemos mencionado van a ir definiendo quién de este grupo de personas pudiera ser más vulnerable a un objeto, a una sustancia, a un comportamiento y luego pues padecer de la adicción, porque la adicción es más allá de la sustancia. La adicción es más allá del alcohol o más allá de las drogas ilegales o ilegales, porque también tenemos que mencionar que los opioides de uso farmacológico son adictivos. Hay muchas personas que son adictos a los psicotrópicos. Entonces, todos estos factores que van ahí incorporándose nos ayudan a ampliar mucho más la mirada de que las adicciones son mucho más y no se queda solamente en la sustancia, sino las características del individuo y que también son parte de un sistema familiar, al cual desde nuestro centro nosotros abordamos desde el enfoque sistémico familiar a toda la familia, no solamente al adicto, sino a todo el conglomerado, porque observamos al adicto como un ser humano que sufre de esta enfermedad, pero que también el sistema familiar está involucrado y sufre de la misma manera. Ya mencionaba María sobre la coadicción. Estaremos más adelante desarrollando un conversatorio sobre la coadicción para saber cuándo este amor que puede sentir la familia también es desmedido y es disfuncional. Y al contrario de ayudar, termina afectando
a ese adicto, termina dándole lo necesario para seguir consumiendo y no parar. Claro, es importante esa mirada sistémica, de que no se puede tratar la adicción a nivel individual, ¿no? La persona hace sus intentos por no volver a consumir, pero ¿qué pasa después? Cuando sale de un programa de recuperación, cuando vuelve a la familia, vuelve al lugar donde quizás antes consumía, por no poder tener estas capacidades económicas. Sabemos muy bien que también en nuestro contexto ecuatoriano, actualmente la problemática del consumo de sustancias es muy fuerte. Cada vez la edad de inicio del consumo es menor y eso también es algo que afecta mucho a las familias. Y también habían preguntas del público que nos hacían referentes a por qué no se puede dejar de consumir. Y viéndolo desde esta mirada de lo sistémico, no tanto como que la sustancia es el problema, sino cuáles son estos conflictos que hacen que la persona continuamente busque una sustancia. Claro, cuando hablamos del enfoque sistémico que nosotros nos manejamos y que implementamos, hablamos de la complejidad, que no se puede reducir al individuo solamente a un factor. Entonces consume porque ya nació genéticamente adicto, porque no es así. O consume solamente porque en su barrio hay drogas. O porque en la familia hay consumo, porque muchas familias han experimentado el consumo, pero algunos de sus integrantes no son adictos y no son consumidores, todo lo contrario. Entonces, esta mirada compleja nos hace observar a ese individuo en sus diferentes entornos de acción, en todas sus dimensiones y también a la familia. Entonces, se amplía muchísimo la mirada para poder observar que hay algunos factores, la gestión de las emociones, la baja tolerancia a la frustración, cómo se relaciona ese sistema familiar con mamá, conflictos con los padres, hemos encontrado muchísimo, los adictos suelen tener muy profundos conflictos no resueltos con papá, o muchas veces un papá ausente, muchas veces, no es solamente que ese es el factor, son muchos de los factores, pero están dentro. Y al no haber una resolución en ese conflicto, el adicto termina justificando de esa manera el consumo. Entonces, no podemos sino verlo desde esa manera amplia. Claro, bueno, desde esa mirada holística y compleja, también se habla de que la droga o el objeto, ¿ya? Es una oferta, es un mercado, ¿no? Y hay demanda, ¿sí? Entonces, cuando se la oferta, el que la demanda, o sea, es el que, donde hay que abordar, ¿no? Porque la demanda, porque no podemos dejar de desconocer que esto está ligado también a toda una escalera de, ¿no? De distribución, de producción y de venta, ¿no? Entonces, en ese mercado están estudiando cuál es la población a la que es sensible, a la que se les puede ofertar algo que le haga evadir del problema, ¿no? Que le haga huir del problema, y esas personas están cerca, ¿no? Las que frente al adolescente que lo ve con problemas en su casa y que aparece ahí la alternativa para no sentir, para huir, ¿no? Estamos en una era de no querer sentir, por ejemplo, ¿no? De anestesiarnos, de no tolerar la frustración, de no tolerar las situaciones que generen malestar, de no querer revisar lo que pasó antes y quisiéramos hoy ponerle algún parche para seguir en la vida, ¿no? Entonces, ante esa circunstancia, aparece en el mercado algún objeto que nos dice que con eso vamos a estar bien, ¿no? Entonces, eso también hay que observarlo, ¿no? Y por eso es que la familia no es que es la culpable. Sin embargo, sí es necesario que revisemos qué hay que hacer dentro de la familia, pero también dentro de los otros contextos, ¿no? La escuela, el colegio, o sea, cómo vamos haciendo acciones que protejan o identifiquemos desde temprano cuáles serían los factores de riesgo y qué se puede hacer para de esa manera prevenir y de esa manera, pues, cualquier cosa que se oferte allá afuera, si la toman, no sea significativo, ¿no? O sea, el sujeto consume cualquier de estos objetos que le generan placer porque tiene significado personal y subjetivo para ese individuo. Puede llegar a ser aquello que me acompaña,
lo hemos escuchado, o sea, estoy diciendo cosas que hemos escuchado aquí de los casos, ¿no? Es que ahí yo sentí que era más sociable, porque era tímido, entonces con esto sentí que era más sociable, ¿no? Es que luego con eso sentí que no estaba solo o no estaba sola y me acompañaba, ¿no? O sea, todas estas redes de video. Es que a través de las redes encontré a alguien que sentí que me quiere, que me da afecto, que me reconoce, que me valora. Entonces, esas necesidades son las que hay que revisar, ¿no? Porque no han podido esas necesidades resolverse con el mismo sujeto, ¿ya? ¿Dónde están esas carencias para que un objeto afuera que nos oferta lo podamos tomar y a partir de eso lo hagamos muy significativo en nuestra vida? Entonces, eso es importante considerar. Claro, es importante esto de la oferta y la demanda, porque realmente desde las carencias, desde el contexto, de los conflictos que puede haber, sabemos que muchos de nosotros tenemos conflictos, pero no todos somos adictos. Entonces ahí viene el análisis de cómo de estas carencias, de estos contextos muy particulares que, de los que las personas pueden venir, desde los que nosotros mismos venimos, llega una oferta. ¿Y qué hace que esa oferta sea significativa? Que yo luego demande eso. O sea, hay un contexto personal que ya hace que se produzca esta dependencia y ya se dispara. Se dispara la sustancia o el objeto, viene ya a disparar, a potencializar toda una serie de rasgos que ya se vienen formando. Y luego cobra un sentido para el individuo. Luego ya representa lo que María mencionaba. Esa sustancia en ese momento a mí me permitía ser expresivo, hablar. En ese momento ingresó una copa de alcohol, entonces ya el individuo es sociable, baila, habla, interactúa. Entonces dice, es el alcohol. Ahí cobra un sentido la sustancia. O la persona que es muy ansiosa, muy desesperada, muy impaciente, y de pronto entra la marihuana y lo relaja. Entonces cobra un sentido. Él es una persona tranquila o ella es una persona tranquila a través de la sustancia. Entonces el individuo le da un sentido y luego es muy difícil desprenderse de eso, porque con el tiempo, como lo hemos venido analizando, esto es progresivo. Entonces después de que se hace un sentido, llega a convertirse como en una creencia. Y una vez que se instala como creencia, es bastante difícil de construir. Por eso es la importancia del trabajo psicoterapéutico en las adicciones, porque esto no se trata solamente de la voluntad y que no hay fuerza de voluntad y que son personas débiles, no, son personas muy fuertes y valientes que se tratan de sobreponer, pero estamos identificando que hay muchos factores que lo tienen ahí esclavizado, como dice la etimología. Claro, por eso es una enfermedad, ¿no? No es un vicio. Y ahora que Isaac comentaba de todo esto del sentido que tiene este objeto y cómo también luego quitarlo también sigue siendo doloroso, bueno, me recordé lo que acá vive en nuestros casos cuando ya dejan de consumir, pero la añoran, la extrañan y tienen que hacer lo que nosotros decimos el duelo, ¿sí? Y ahí comienza a hablar de todo lo que significó, ¿no? Hemos tenido casos de decir, pucha, que al dejar la marihuana es como que estuviera dejando un amante. Es que le di forma. Y es que es así, se le da forma. Deja de ser objeto para convertirse como en una persona. Mi compañera. Mi compañera, alguien que estaba siempre ahí. Y ahí cuando analizan ese proceso de despedida y de duelo que se hace a ese objeto que le dio tanto sentido, ellos mismos se dan cuenta que ¿cómo es posible que a un objeto, a una marihuana, a eso yo le di un valor de ser humano o de persona? Esa es la alienación que se da ahí, donde se distorsiona la realidad y que vive por muchos años sumergido el adicto o la adicta, ¿no? Dándole a ese objeto un valor que no tiene, ¿ya? Entonces, en el proceso terapéutico trabajamos el tema de despedirse del duelo, sabiendo nosotros de que sí, que aunque es tóxico y hace daño todo, tuvo un valor significativo para ese ser humano y que despedirse le es doloroso y hasta triste, ¿no? Pero es parte del proceso terapéutico que hay que hacer. Claro, y además ese individuo que deja de consumir, luego empieza a sentir, ¿y quién soy ahora?
Ya no soy ese que era cuando consumía. Es más, el círculo de amistades, que además es una de las primeras recomendaciones, que no se debe de sostener esos círculos en los que hubo consumo, en los que se encuentra esa accesibilidad a las sustancias o a los objetos y los lugares porque somos también estímulos y cuando percibimos ese estímulo, entonces nuevamente se reactiva todo este proceso en el que viene y aparece el deseo. Y en el acto compulsivo se cae, pero es lo que hay que hacer, encontrar y descubrir qué es lo que significan las sustancias para cada individuo. Por eso es que los procesos que nosotros diseñamos en modalidad ambulatoria son procesos personalizados, porque ningún individuo tiene las mismas características de otro. Cada individuo es único. Cada persona que tiene una situación de consumo, y ustedes que nos están escuchando del otro lado en este momento, pues deben comprender que cada persona es única y que a través de esa individualidad, entonces lo que a unos le funciona a otros de pronto no. Entonces es importante que se aborden las adicciones siempre desde una mirada clínica especializada. Hay elementos generales, ¿no? De la conducta adictiva y de las personas en esa situación, pero el sentido de por qué consumen y por qué tiene sentido ese objeto es único. Y eso es lo que hay que explorar, ¿no? Y agregando a lo que comentaba Isaac, ¿no? De este proceso cuando las personas entran en tratamiento y empieza el proceso de cambio, ¿no? O sea, el proceso de cambio es inevitable, ¿sí? Aunque no sea el cambio que se espere, ¿no? Pero el proceso de cambio lo pone en crisis, ¿no? Porque tienen la idea de que van a dejar de ser ellos para ser otro, ¿ya? Sin embargo, no es así. Lo que se trabaja, de hecho, también tienen una situación donde al dejar de ser ellos, como que pierden hasta la vida, ¿ya? Pierden todo ese sabor que ellos tienen en esa actividad, eso que les da la adrenalina, pero pasado eso, se lo recupera. Y ellos siguen siendo lo mismo, pero sin ese objeto que les afecta su vida, ¿no? Entonces ahí vuelve a cobrar vida de quienes ellos son, ¿no? Pero encontrar el sentido más allá de una sustancia, un objeto, de una situación particular. Y también hablando también de de la parte terapéutica, del proceso psicoterapéutico, para que se dé este duelo, se encuentre el sentido, la explicación que yo como persona le doy a la sustancia o al objeto, sería también la aceptación. ¿Cómo es el trabajo de esta aceptación? Claro, es que precisamente por eso lo primero que puntualizamos es que primero, ¿de dónde viene el nombre de adicción? ¿No? Esclavitud. En ese tiempo, el esclavo que no podía pagar por lo que consumía tenía que convertirse en propiedad de otro. Perdía en ese momento su capacidad y su independencia. Luego, comprender que es una enfermedad. Y a partir de ver que es una enfermedad y que hay una situación de una dependencia muy fuerte, entonces podemos ahí arribar a que quien padece la enfermedad muchas veces no tiene esa conciencia de lo que le sucede. Entonces ahí te escuchamos, yo lo puedo hacer, yo lo hago de vez en cuando, yo consumo, pero yo me envío y me controlo. Pero sabemos desde nuestra experiencia que va progresando, progresando, y en el momento en el que ya no se puede parar, y ya viene la afectación y la pérdida de la funcionalidad, ya está también afectada a otras áreas, el área personal, el área de las relaciones individuales, de pareja, familiares, el área de paternidad y de maternidad, incluso en lo laboral. ¿Cuántas personas no llegan ya a tener ausentismo en su trabajo? ¿Cuántas personas no van a sus trabajos en condiciones de consumo de sustancias, donde hay una pérdida de la funcionalidad? Es decir, no solamente la sustancia entra y da placer, genera deterioro neuronal, deterioro en la estructura cerebral, deterioro en la motricidad. Entonces hay muchas personas que padecen esto. Y una persona que se observa a sí misma, sabiendo que tiene responsabilidades, pero no pudiendo parar un consumo, ya se puede ir cuestionando. Y la familia, sobre todo, es la que identifica de mayor manera, porque ven los cambios comportamentales, la irritabilidad, esa fuga que muchas veces hacen, ¿no? O sea, muchas historias para contarles, pero el tiempo es muy breve. Sin embargo, sabemos de personas que tienen lagunas mentales a partir de su consumo. Personas que fueron a comprar algo y que luego de manera inexplicable se desaparecen, ¿ya?
o estos adolescentes que de pronto empiezan a tener otros comportamientos muy extraños y que se convierten ya sus espacios privados en algo inaccesible para los demás. Y que muchas veces cuando empieza el procedimiento, pues lo que se descubre es que había ahí sustancias de diferentes tipos. Hoy en día las sustancias que han evolucionado tanto que muchas se combinan hasta con gaseosas. Entonces es muy complejo identificarlo, ¿ya? Y en la parte psicoterapéutica, pues nosotros hacemos una evaluación respecto a todas estas características que tiene el individuo y su familia para poder determinar y ir llevando a este individuo a que tenga esa conciencia del problema que representa una adicción y el consumo. Dentro de esa evaluación está lo que se llama los estadios de cambio, ¿sí? Entonces, es importante esto para poder comprender por qué las personas no aceptan, dicen que no tienen un problema, o algunos dicen que sí tienen un problema, pero no se mantienen, no continúan, ¿no? O sea, hay un proceso. Y el proceso terapéutico también empieza en saber en qué estadio está y a qué estadio hay que ir, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, personas que dicen, yo no tengo un problema, o incluso puede decir, yo consumo con mi plata, yo no le estoy pidiendo a nadie, yo no tengo un problema. Entonces, dentro de este proceso del estadio de cambio, él está en un estadio bien abajo cero, ¿no? ¿Ya? Con lo que le llamamos teóricamente la precontemplación. Otros pueden decir, bueno, sí, tengo problemas, pero lo que voy a hacer es que ya no voy a ir con esos amigos que me hacen hacer esas cosas, ¿no? O me voy a empezar a ir a la iglesia, ¿no? O sea, sigue siendo, sí, tengo problemas, pero no necesito ayuda, ¿ya? Y de ahí cuando ya dicen, bueno, sí, la verdad que tengo problemas y necesito ayuda, ¿no? Y ese no es suficiente. De ahí hay que ver si se mantiene. Hay que identificar por qué dice que sí quiere. A veces la motivación no es interna, sino externa. Y bueno, está bien para empezar, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, sí es importante que aunque la persona que está en situación de dependencia no quiere ayuda, porque no tiene conciencia de que tiene un problema, ¿ya? La familia o quien es cercano empieza un proceso para poder conocer por qué se da este comportamiento y qué puede ser y de qué manera el comportamiento de ese familiar o de esa persona cercana sostiene o acomoda a esa persona que está en una situación de dependencia, ¿ya? Donde probablemente las responsabilidades de esa persona la termina asumiendo ese familiar, entonces es una forma de acomodar y de esa manera sostener a la persona y no sentir a esa persona que debe de buscar ayuda, ¿no? Entonces, es importante que quien tiene, o sea, que el familiar o quien está cercano a alguien así, sea la persona que busque la ayuda si es que la persona no quiere, ¿no? Y en este tema de el tratamiento, de llegar a pedir ayuda, aceptar que se tiene un problema, también hay mucha vergüenza. Vergüenza en reconocer que se está en recuperación. Y vergüenza en quizás decir, ya no voy a tomar, ya no voy a ir al casino, ya no voy a jugar esto. ¿Por qué se da esta vergüenza? ¿De dónde viene? La carga cultural que se le otorga al consumidor, al adicto sobre todo, es muy fuerte. Es decir, es parte de la no aceptación cuando una persona tiene alguna situación de consumo, decir, yo no soy un adicto, eso es impensable, porque hay atributos que se le dan. Entonces el adicto es una mala persona, culturalmente, y a nivel mundial, no solamente en nuestra región latinoamericana, a nivel mundial, el adicto es una persona de una capa inferior social y cultural. Se lo asocian muchas veces con que el adicto es el que está habitando en la calle, o el adicto alcohólico, por ejemplo, es el que ya bebe en una vereda, a plena luz del sol y demás. Pero, sin embargo, sabemos que esta adicción se da muchas veces en entornos en donde no hay ningún tipo de situación que afecte el consumo exitoso del que hablan los adictos en consumo, que buscan la manera de seguirse, seguir consumiendo, seguir bebiendo sin que eso afecte y sin que nadie les diga nada, ¿ya? Sin embargo, en esta carga cultural encontramos que es algo que no es beneficioso para el adicto, porque es al contrario. La cultura, ¿qué es lo que dice? Que en las celebraciones debe haber alcohol.
y que el que consume alcohol es el que está teniendo un comportamiento que es aceptable. Entonces, toda esta cultura alcohólica a la que respondemos, en donde muchas veces es considerado incluso el elemento principal de una reunión el alcohol, por supuesto que va a descalificar al que dice, no, yo no bebo, ¿ya? Yo soy papá, yo tengo una hija de 13 años y ella me comentó un par de meses atrás que en alguna ocasión, en alguno de sus entornos en los que se desarrolla, alguien le dijo, ¿y tú no has probado alcohol? Yo sí he probado alcohol. Y que ella era la rara, porque ella no bebía a los 13 años. Entonces, esa es la realidad cultural a la que nos estamos enfrentando. Porque como está tan naturalizado el consumo de alcohol, entonces, por supuesto que le llega en la adolescencia y muchas veces en la niñez. Nosotros atendemos a poblaciones de adolescentes y niños que están en contacto, que en sus familias hay consumo. Entonces, eso es como decirle a alguien, esto que yo hago es correcto, porque también hay una manera de aprendizaje que es a través de los modelos que nos dan, y principalmente nuestra familia, que son nuestros principales referentes. El padre da ese modelo de ser hombre al hijo varón, y la madre da ese modelo de ser mujer a su hija. ¿Ya? Entonces, todos esos modelos que nosotros vamos a ir encontrando son los que luego en la cultura dicen qué es lo correcto y qué no. Y por supuesto, lo que dice Sophie es real, que luego cuando el adicto se recupera es mal visto. Pero es parte del desafío. Es parte del desafío porque también quien está en consumo es una persona que sufre y que entiende muchas veces que esa forma en la que está intentando dejar de consumir es difícil o no es posible. Entonces, que una persona se recupere es la prueba de que sí es posible. Y es lo que nosotros hacemos. Los casos que nosotros llevamos tienen éxito en cuanto a su recuperación y su incorporación a su vida profesional, familiar, personal. Muchos casos que contamos y que nos habíamos llevado de esa manera, hacia la funcionalidad y hacia la salud. Y en el fortalecimiento para que no sean una alternativa a las sustancias, las drogas de ningún tipo. Y eso es algo que también es una recomendación muy importante, que una persona que expresa problemas con las sustancias no debe consumir. No hay una medida en la que se pueda decir, voy a consumir un poco. ¿Por qué no? Una persona que al beber ya ha tenido situaciones de problemas con la ley, con la autoridad, por conducir o maniobrar bajo efectos de la sustancia, o que por el contrario se puede haber accidentado. Estamos hablando ya de un problema objetivo, real, a partir del consumo de una sustancia. Entonces, en ese sentido, se puede observar la necesidad que tiene que pararse el consumo. Y el procedimiento es dejar de consumir, o sea, alcanzar el consumo cero. Eso es parte del procedimiento. Entonces, una persona que tiene esa sensibilidad o que tiene ya un consumo problemático no debe consumir, ni debe frecuentar lugares en los que haya consumo y ese tipo de entornos. Doménica nos deja una pregunta que dice, en un mundo tan tecnológico, ¿de qué forma estableces límites en el exceso o adicción a los equipos tecnológicos cuando tienes que estar pendiente o en uso constante y se normaliza el uso excesivo de teléfonos o computadoras? Claro, vivimos en un entorno tecnológico. Entonces, el problema no son los dispositivos. El problema no es la tecnología. El problema es el uso, el usuario. Incluso hace muchos años bromeaban con el error que tenía que ver entre el dispositivo y la silla. Era el error del el que estaba digitando, ¿no? Entonces, ¿cuándo se puede observar que hay un problema con el uso de la tecnología? Cuando afecta tu funcionalidad. Cuando ya es la hora de que vayas a descansar y no puedes porque necesitas, o una necesidad acceder a tu dispositivo, revisar una red social y caes entonces en un swipe interminable y 3 horitas después, las 2 de la mañana, ¿verdad? Entonces, ¿hay o no hay ahí una situación problemática? Por supuesto, porque generalmente una persona que ya tiene una vida adulta, tiene responsabilidades, o estudia o trabaja, y si no, tendrá responsabilidades en el hogar, y no va pues, a cumplir un ciclo de sueño aceptable ni saludable. En el trabajo, si una persona tiene una jornada laboral y en esa jornada laboral está haciendo uso del dispositivo para jugar, en el caso de las adicciones a los juegos de video, entonces está afectando su rendimiento laboral. Entonces hay
muchos videos que circulan en redes sociales donde están las personas haciendo uso de sus aparatos, pero están en la pantalla y jugando, ¿no? Eso te pone en riesgo de que te puedan despedir o te puedan sancionar. Entonces, Hacer un mal trabajo. por supuesto, la pérdida de la concentración, porque en ese sentido nosotros podemos observar cómo afecta el consumo de un objeto, en este caso la tecnología, en la funcionalidad. O qué pasa si hay una situación de interacción social, pero la persona ya está afectada y en lugar de esa interacción social se sumerge en el dispositivo. Entonces, necesitando esa interacción social o siendo un entorno diseñado para esa interacción social, no se puede parar ese acto compulsivo. Así se observa. Y claro, refiriéndonos a los videojuegos sobre todo, estamos hablando de que muchas personas, por hacer uso de los videojuegos, ya como un consumo problemático, ya no tienen un buen rendimiento académico. En el caso de los adolescentes, el rendimiento académico baja drásticamente. Muchas veces los pacientes acuden a nuestra consulta diciéndonos, por favor, quisiera que evaluemos a nuestro hijo porque nuestro hijo nos mandaron del departamento de consejería estudiantil porque tiene las peores calificaciones, está a punto de terminar. Entonces, cuando empieza la exploración, aparece que puede estar un niño o un adolescente jugando 4 o 5 horas. Entonces, así se puede ver ya esta disfuncionalidad. No hay una medida en cuanto a eso y se afecta. Bueno, yo pensé en una pregunta que estaba en relación a los hijos, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite? Entonces, justamente ahí tiene que ver con el manejo del límite, ¿ya? Un elemento muy importante que hay que desarrollar en la familia y en nuestras relaciones es el manejo del límite. Y tenemos que mirarlo desde pequeñito. Entonces, si ya cuando ya no podemos controlar a nuestros hijos y poner los límites, es que ya hubieron muchas situaciones donde fuimos perdiendo el límite. Entonces, aparece ahora lo tecnológico y es el síntoma de situaciones que no han estado bien trabajadas para que ese chiquillo o esa chiquilla pueda discriminar hasta cuándo sí y hasta cuándo no, ¿ya? Porque eso es parte de la educación, de cómo se les va regulando ese deseo de esto que provoca placer y que provoca novedad y que hay mucha influencia social, más aún hoy en redes incluso. Entonces es importante en la familia trabajar el tema del límite, ¿no? Y ya con los adultos, con nosotros, pues bueno, además de la necesidad de la búsqueda que tenemos ahí frente a esto, a la tecnología, también revisar qué buscamos, qué necesitamos, ¿ya? Si es que estamos adictos a lo que nos gusta, ¿ya? Si es que queremos que alguien nos diga algo al respecto de eso, y también revisar qué pasa con nuestros límites, ¿no? Ahorita también me puse a pensar, bueno, tampoco es que estamos satanizando, no queremos satanizar todas estas accesorios o elementos que hoy hay, que son útiles. Bueno, la amapola y todo lo demás también surgió con una finalidad, la heroína y todo con la morfina con una finalidad médica, ¿no? Ya luego el sujeto es que le pone un elemento y le da un uso que no corresponde, ¿no? De placer, entonces ya se pasa, ¿no? Es como cuando hablamos del hipismo y todo el valor que pudo tener en su tiempo el hipismo, pero el que consume marihuana quiere ser hippie, pero sin hacer ninguna lucha y sin ninguna revolución, sino simplemente fumando la marihuana y sentándose en un lado y volar y perderse. Entonces, pensando que conspira y todo lo demás. Entonces, estos objetos en un momento tuvo su finalidad, de hecho, tienen algunas situaciones medicinales incluso, pero el sujeto para llenar sus necesidades, lo usa de otra manera. Entonces es importante revisar nuestros límites, ¿no? ¿Ya? Para a partir de eso también entender qué podemos usar y qué no, hasta dónde se puede y hasta dónde no. Claro, esto de no satanizar al objeto o quizás también a la persona, sino de entender que se trata de un sistema y volvemos ahí a lo sistémico, esta puesta de límites y toda esta situación de que si pongo un límite también debo respetar ese límite.
Entonces, relacionándolo a la pregunta también del tema de los adolescentes, Tailín Montaño nos pregunta, ¿por qué los adolescentes, una vez que prueban esas sustancias, no pueden dejarlo? Bueno, primero hay que desmitificar que se prueba y no lo puedes dejar. ¿Ya? Hay muchos que han probado y no les interesa luego. ¿Ya? Aquel que le interesa luego es porque después de ese evento siente que encontró algo súper extraordinario y muy significativo y que lo quiere volver y logra sentir por diferentes elementos que esté pasando en su vida, ese adolescente, ¿no? Si ahí hay componentes de reconocimiento, de valoración, de sentirse diferente, más valorado, a lo mejor le hace clic. Pero aquel que no, y puede eso, digamos, analizar y decir, hice el ridículo, fue feísimo, no me imagino, mi reputación, mi orgullo, o sea, hay valores significativos en ese sujeto que son superiores al guau de lo que sentí esa primera vez. Y eso lo rescata, por eso es que eso no pudiera tener sentido, ¿no? En ese momento, ese objeto, ¿no? Que sí estuvo en riesgo, es verdad, porque se montó en X grupo, qué sé yo, ok, pero no significa que se quedó, o sea, no es el objeto, ¿no? Volvemos al tema, que no es el objeto, es la persona, el sujeto, ¿no? Y no es porque el sujeto es malo, sino porque hay una serie de circunstancias que ese objeto viene a cobrar un valor significativo, ¿no? Claro, y están los factores externos también. Recordemos que la adolescencia es un periodo de cambios para ese niño que empieza a descubrirse y a verse mucho más grande. ¿Y qué es lo que dice la cultura allá afuera para él? Entonces, ser grande, ¿qué significa? Ser grande significa fumarse un cigarrillo, tomarse un trago de alcohol. Y en esta interacción con los pares, en este reconocimiento que busca el adolescente de parte de los pares, pero que se va despegando del reconocimiento anterior de cuando era niño a través de sus padres. Ya el adolescente no se identifica mucho con sus padres, ya sus padres son aburridos, están old fashion, ya pasados de moda. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el adolescente va a ese entorno social, cultural, externo, y él trae otros ajustes de otras familias? ¿Por qué en esa familia no les exigen que se acuesten temprano? ¿Por qué en esa otra familia ellos pueden salir cuando quieran? Entonces, esas normas y límites que vienen desde afuera, que el adolescente las trae, son las que muchas veces generan ya la crisis. Y el adolescente entonces es considerado durante mucho tiempo, como decían, la edad del burro, ¿no? Porque era una situación problemática, ¿no? Ese adolescente trae ya un conocimiento desde afuera y lo somete a una valoración. Si la familia no está en ese momento asesorada o no está fortalecida para actualizar esas normas y límites, porque no es lo mismo las normas y límites para un niño de 8 años que para un adolescente de 13 y 14 años, que ya necesita una interacción social, pero que sea con un acompañamiento, que sea con un marco de seguridad, ¿verdad? Pero si no se actualizan estas normas y límites, entonces el adolescente se va perdiendo. Y en esa pérdida puede haber ese reconocimiento a través de incorporarse a grupos donde el valor sea beber, donde el valor sea consumir sustancias. Entonces puede ser que en algún momento no le guste, pero al ser reconocido socialmente, entonces dice lo voy a seguir haciendo. Y así se van enganchando muchos adolescentes. Es lo que nuestra experiencia con trabajo de adolescentes en prevención de consumo de sustancias encontramos, que muchos de ellos sí han probado y que sus familias no lo saben y cómo eso le afecta en su proceso madurativo, que en ese momento todavía es en pleno desarrollo que se encuentra. El proceso de la estructura cerebral sigue en un proceso de desarrollo y maduración mucho más adelante, aproximadamente según los estudios neurológicos hasta los 25 años. Entonces, puede ingresar una sustancia y atrofiar ese desarrollo madurativo de la estructura cerebral. Claro, esto que dices de la crisis de la adolescencia como tal, que influyen mucho las herramientas y los recursos con los que cuenta ese adolescente en el momento en que atraviesa esa serie de cambios y donde puede aparecer la sustancia, quizás el apoyo de los padres o el rechazo de los padres. Entonces, en relación a esto de las herramientas y recursos, también Fiona Ticina nos pregunta ¿de qué manera el privilegio económico influye en la percepción
normalización y manejo del consumo de sustancias ilícitas, considerando que puede minimizar las consecuencias visibles, como la carencia de hogar, necesidades básicas insatisfechas, y facilitar el acceso continuo a dichas sustancias. Claro, sobre eso realizamos un estudio para mi tesis de maestría, trabajando con adolescentes y sus familias, cómo participan en el proceso de recuperación de los adolescentes. Nosotros encontramos un 90% de familias multiproblemáticas. Dentro de esos multiproblemas que se encontraban había consumo de sustancias, pero también había una baja posibilidad de acceso a los servicios de salud. Había una baja posibilidad de acceso a la educación. Entonces, todos esos son factores que van predisponiendo al adolescente para tener mayor riesgo para consumo. No es que en sí ya van a causar que vaya a consumir, pero sí los sitúa en una situación de riesgo. Es decir, los ponen mucho más cerca de esta situación de consumo. Entonces, sí es importante y sí influye. Por otra parte, los excesos, cuando hablamos en cambio del otro extremo, cuando hay mucha capacidad económica y el adolescente recibe recursos por encima de lo que pueda manejar. Desde niño, imagínense un niño de 6, 7 años con un iPhone. ¿Cómo puede manejar un adolescente que todavía no tiene esa maduración necesaria con responsabilidad un dispositivo? Y mucho menos el acceso a sustancias o la interacción social con diferentes entornos. Y además de eso, ¿qué sucede en la familia? ¿Dónde está la familia que está acompañando a ese adolescente, pero que quizás no está viéndolo así con una mirada mucho más fija para encontrar alguna situación que lo afecte? Tristeza, muchas veces sensación de abandono, porque la situación económica más privilegiada muchas veces tiene en cambio un costo. El costo es menor tiempo para la familia, más responsabilidades, mayores cargas laborales, mayores compromisos personales, individuales, profesionales, políticos y demás. Entonces eso significa una menor calidad de tiempo disfrutado que puede percibir un niño o un adolescente. ¿Cómo eso le afecta al adolescente y lo pone en una situación de falta, de vacío, que va a buscar llenar? Y ahí puede entrar una sustancia, en esto que les mencionábamos antes, de cobrar un sentido, ¿ya? Un sentido de acompañamiento, de no sentir tristeza, miedo, soledad, entre otras. Entonces, no solamente afecta a la capa más necesitada, también puede afectar a la capa más pudiente a través de los otros factores de los que estamos hablando. La pregunta de Fiona me hizo pensar en el tema de que con qué recursos cuento para ver cuánto tiempo duro, ¿ya? Hasta quedarme en la calle, ¿no? Entonces, a veces el contar con recursos económicos, el contar con familia, el contar con buena salud, buena alimentación, o sea, contar con todo eso le pudiera dar la probabilidad de resistir un poco más de tiempo, pero va a terminar en lo mismo, ¿ya? Lo que pasa es que va a tener más para enfermarse varias veces e irse fuera a tratarse, o va perdiendo una casa, va perdiendo un carro, hasta que ya se pierde todo, ¿sí? En los adolescentes lo que hemos escuchado, muchos adolescentes dicen, es que todavía estoy joven para dejar de consumir, ¿ya? Y en la parte económica, tener los recursos que no dejen notar que hay un problema ahí con la sustancia. Entonces, pudiera ser más grave, ¿no? Porque es más difícil tener conciencia de que hay un problema, ¿ya? Entonces, puede ser más complicado, ¿no? En esa circunstancia. Claro, se llega a minimizar mucho más el tema del consumo al tener los privilegios de continuar teniendo un hogar, recursos, poder, como usted dijo, y me enfermo, voy y me atiendo, ese acceso a la salud del que se habla. Entonces, sí es importante también ver esa parte que es así mismo del contexto, en el sistema en el que estamos. Y Una familia pobre, por ejemplo, que no puede, frente a la enfermedad del consumo de su familiar, lo puede abandonar porque lo puede arrastrar en ese consumo, ¿no? Puede arrastrar a otros hermanos. En cambio, cuando hay muchos recursos, pudiera enmascararse, porque muchas familias, frente al consumo de sus hijos, prefieren que consuman en la casa. Y ahí es una situación muy grave, porque si ya consume una persona en su casa, entonces no tiene un espacio seguro en el cual habitar, porque lo más privado que tiene, su espacio donde ha crecido y donde habita, está ya minado por la sustancia. Entonces muchas veces los recursos pudieran llegar
a tapar la enfermedad. Y eso es como una infección que tarde o temprano va a ir regándose por todo el organismo y que quizás cuando ya se busque el apoyo puede ser muy tarde. ¿En qué punto se vuelve crónico? En una frecuencia de tiempo, el consumo sostenido en una línea de tiempo muy extensa, nosotros acá recibimos pacientes que pueden tener de continuo 7, 8 meses en consumo de una sustancia y se van deteriorando, porque la cronicidad también está relacionada con el deterioro cognitivo, deterioro en la funcionalidad, en las relaciones, ¿ya? Y la otra también es que la cronicidad va asociada con la cantidad de consumo, porque Se incrementa la tolerancia. y cuando la tolerancia se incrementa, significa que lo que inicialmente le causaba el placer, entonces ahora tiene que ser multiplicado por 4, por 5, con lo cual se pone en riesgo también la salud. Salud se ve afectada con un riesgo a una sobredosificación, que afecta al corazón y que se pierde la vida. En estos casos en el que el consumo ha sido así también por tiempo prolongado, también nos preguntan acá, ¿cuál es el deterioro que queda en la persona que ha consumido luego de que ya está en un proceso de recuperación y que ya no consume? El deterioro se ve inicialmente en la parte de la salud, cuando hay problemas a nivel respiratorio, a nivel cardíaco, a nivel de el físico en general. Muchas personas que ya están en un consumo más avanzado van perdiendo incluso las facciones, porque estas sustancias, al afectar directamente al cerebro, causan cambios en la apariencia, en la expresión. Muchas de las sustancias de las que hablamos causan que haya espasmos en el organismo que les pueden causar algunas expresiones raras. En la movilidad, no es que el adicto quiere caminar como camina, o quiere moverse o hablar como habla. Es producto del deterioro neuronal que causa que arrastren las palabras, que la lengua. Así es, así es. Entonces, todo este deterioro es observable. Pero lo primero que se observa son los cambios a nivel emocional y comportamental. Entonces, todo esto es un deterioro. Y es un deterioro que se va agravando, porque es progresivo. Sin embargo, en primeras instancias, al observarlo es donde hay que intervenir y hay que buscar la ayuda necesaria. Claro, hay la importancia también de no solamente dejar de consumir, sino hacer un cambio en la forma en que se vive. Esto que decías también de no solamente la parte de las consecuencias a nivel respiratorio, a nivel cardíaco, sino también cómo se comporta y cómo llega a tener incluso dificultades con mi comportamiento ya habiendo dejado de consumir. Ingresa la droga, como explicaba antes Isaac, se detiene el desarrollo. ¿Bien? Por los muchos años de tóxico que ingrese, tanto de la sustancia como la ludopatía, pornografía, comida, compra compulsiva, también, ¿no? El comportamiento. De ese comportamiento, ¿no? Entonces se detiene. No hay ni la maduración ni el proceso psicológico de desarrollo que debe de haber en un individuo a medida que pasan sus años. Se retira la droga y es cuando empieza, regresa, se retoma para ir alcanzando en el tiempo esa maduración. Pero si han habido afectaciones, pues van a quedar ahí secuelas. Y en lo emocional toca desarrollar, ¿no? Toca desarrollar, pasar hasta por estadios, ¿no? Como que dejas de consumir y empieza tu desarrollo y eres como un niño, luego un adolescente y así vas avanzando, ¿no? Hacia la maduración en un proceso de años, por eso que se habla que es para toda la vida, porque es una recuperación emocional la que se tiene que hacer hasta que el objeto ya no tenga significado, ¿no? Pero una cosa importante que hay que tener claro es que detrás de un trastorno adictivo también hay un trastorno de personalidad, ¿ya? Por eso son las situaciones muy catastróficas que se hace con consumo, muy terrible. Yo tenía una compañera que decía que el adicto era como que se iba a la guerra y regresaba de la guerra, ¿no? Una serie de situaciones encima que no quiso hacer, pero las terminó haciendo. Y entonces que ahora toca pues liberarse de todo eso. Entonces ya no hay el objeto de la, pero está el trastorno, ¿no? Entonces una serie de comportamientos
que puede llevar a pensar, incluso en el mismo adicto decir, yo no sé, ¿para qué me recuperé si estoy así, no? O que la misma familia diga, pero si sigue siendo igual. Lo único es que ya no se negocia, ¿ya? Pero es que está ahí su trastorno que tiene que trabajarlo, ¿no? Para ir mejorando hacia una mejor calidad de vida, que el propósito es no solo la abstinencia, ¿no? Sino que haya una mejor calidad de vida. Y la calidad de vida se la logra cuando somos capaces de revisar nuestro proceso, revisar conflictos internos no resueltos, todos, ¿no? Y ellos también, ¿no? Entonces, eso nos va haciendo tener una mejor condición de salud emocional, ¿ya? Y física frente al tratamiento o la recuperación. Y continuando ahora, haciéndolo desde la perspectiva de la enfermería, nos pregunta Priscila Santana, enfermera de profesión, ¿cómo puedo ayudar desde mi profesión a los pacientes en esta situación, tomando en cuenta también lo interdisciplinario del tratamiento de la recuperación de una adicción? Lo primero es la formación. Saber de adicciones es todo un proceso de formación clínica que va a permitir que desde el área de la salud en general, tanto médicos como enfermeros, como psiquiatras, como psicólogos en nuestro caso, podamos comprender que el adicto o la persona que tiene la enfermedad de una adicción o un trastorno problemático tiene características diferentes y que por tanto hay muchos cuidados que deben tener en el momento del abordaje, como por ejemplo si una persona tiene algún tipo de dependencia a los opioides y administrarle ese tipo de medicación, o cómo va a reaccionar un paciente y esa adherencia que puede mostrar o no a un tratamiento. ¿Cómo puede posicionarse un paciente frente a su salud? Acudir a los servicios, no acudir a las consultas, la comorbilidad con otras enfermedades, ¿ya? Muchas veces en esta comorbilidad aparecen, producto del consumo y de estas situaciones traumáticas que hablaba María, aparecen también los trastornos sexuales y las experiencias sexuales que les pueden llevar a enfermedades de transmisión sexual y que se agregan ahí a la enfermedad de las adicciones y que necesitan un tratamiento especial. Entonces, lo primero que debe hacer desde el área de la salud una persona es identificar al sujeto adicto, al sujeto que tiene esta vulnerabilidad, que tiene la enfermedad, si está diagnosticada o no, y guiarlo hacia un proceso, hacer una derivación al tratamiento paralelo a cualquiera que sea la necesidad por la cual él haya ido a una consulta médica, a una consulta hospitalaria, y poderlo derivar, guiarlo. Usted necesita ayuda, usted necesita un tratamiento adecuado y especializado. Hablando de la promoción y prevención en salud, también hay una pregunta relacionada a lo social comunitario, que dice cómo podemos intervenir en adicciones en esta área social comunitaria. Bueno, han habido muchos proyectos, ¿no? Porque hay que entender que hay una cultura. Por ejemplo, en Quito, hace años, para la fiesta de Quito, con el tema del alcohol, que ocasionaba tanto accidente, se hizo una campaña Vivamos la fiesta en paz. O sea, son programas que en Europa especialmente los diseñan de reducción de daño. Cuando ves que el problema se va, o sea, impacta a muchas personas y no hay posibilidad de erradicarlo, pero sí de hacer estrategias para disminuir el daño del impacto que pudiera tener aquel, ¿no? Entonces, en Colombia también había una donde había una campaña que ingresaban a las discotecas y veían grupos y les preguntaban, a ver, ¿cómo están organizados? ¿Quién va a manejar? ¿Con quién van a regresar? O sea, como que si ya no podemos controlar que quiere beber, pero organízate y lleven a alguien que es el que va a manejar, el que no va a beber y que todos lleguen a su casa, ¿no? O sea, son como medidas de reducción de daño. Yo creo que en la comunidad deberíamos incorporar campañas en donde se incorpore no solamente el alcohol, sino que esté otras bebidas, por ejemplo, romper con ese estatus ahí que hay de es una fiesta y la fiesta entonces, ¿cuántas habas de cerveza vamos a beber? ¿Qué va a haber? ¿Va a haber whisky? ¿Va a haber? No, o sea, que haya variedad, haya jugo, hasta leche, pudieran poner. Es decir, romper con la cultura de que es un mundo de alcohólicos, más no que también hay gente estéril que puede ir y que puede disfrutar, y que hay gente que puede ir y no quiere beber.
¿ya? Que también los abstemios existen, ¿ya? Gente que no le gusta el alcohol y que no lo bebe, o gente que no se droga, también existe, ¿no? Porque esa es también la situación, nos hemos dividido, ¿no? Entre los que rompemos las reglas y hacemos esas cosas prohibidas y los aburridos. Antes le decían zanahoria, no sé cómo le dicen ahora, antes le decían zanahoria, ¿no? Los aburridos, no, que lo que no, estudian, que son respetuosos, ¿ya? Y entonces eso que supuestamente no tenemos problema, o sea, porque viene ahí la cultura, ¿no? Yo no tengo problema, a mí no me pasa. Y como a mí no me pasa, allá ellos. Entonces, más bien deberíamos incorporarnos, ¿ya? Incorporarnos en el grupo, mezclarnos para que esos que han podido afrontar y no tienen el problema con un objeto que los lleve a una situación de dependencia, cuenten cómo se puede hacer, ¿ya? O sean líderes, o sea, en la comunidad y en los colegios, una propuesta muy interesante debería ser generar gestores, líderes, pero justamente con aquellas personas que no consumen, para que se vuelva exitoso. ¿Por qué pasa con el chiquillo que escoge a aquel que consume? Porque está buscando el éxito, ¿ya? Ellos están buscando el éxito y el éxito es romper las reglas, que se fugan de clase, o que consumen H ahí en la clase y el profesor no llega, ¿ya? Todo lo que transgreda, ¿sí? Que genera adrenalina y que se lo ve como exitoso, ¿ya? Entonces, ¿cómo el otro modelo, pues, pudiéramos unirnos y el otro modelo, en lugar de andar cada uno por su lado, que a mí no me pasa, yo no tengo ese problema, y difundir ese modelo como un modelo que tiene también, es bacán y es exitoso, ¿ya? No solamente el otro es mi transgrede, ¿no? Yo creo que ahí hay varias estrategias que pudiéramos hacer en la comunidad y generar grupos de familia donde se trabaje el tema, ¿no? ¿Ya? Donde se lo aborde. A veces en las mismas comunidades hay alguien por ahí que, qué sé yo, tiene un espíritu de Salvador y decidió ponerse a hacer ejercicio o gimnasia con un grupo de chiquillos para que no se vayan por los malos. Y ahí están en la comunidad. O sea, en la comunidad hay recursos de gente que ya tomó iniciativa para hacer algo, porque le agobia de ver lo que está pasando, de adolescentes que se van metiendo a pandillas o consumen droga, y ellos se ponen. Entonces, vale recuperar todo ese potencial que hay en la comunidad y son recursos, ¿ya? Y que podamos, o sea, se pudiera, ¿no? Claro que en este momento con la inseguridad, en cambio, nos ha hecho que pongamos reglas y nos pongamos de adentro, de fuera para adentro, y nos hemos distanciado mucho más, ¿no? Del vecino, para juntos poder hacer algo y superar alguna situación, ¿no? Claro, es que desde el enfoque que lo estamos viendo aquí en nuestro país, estamos viendo desde un enfoque legal, como si el problema de la violencia fuera solamente desde los actos ilegales y los actos de daño y el castigo a través de lo legal. ¿Qué es lo que proponemos nosotros desde el centro? Desde nuestro centro nosotros promovemos un modelo de atención psicológica, entendiendo la adicción como una enfermedad. Entonces, si nosotros consideramos que la persona que está en consumo problemático o el adicto tiene un problema de salud, entonces nosotros lo recibimos y le damos la atención necesaria para la elaboración de conflictos, para la atención a sus situaciones traumáticas, para ir logrando la desintoxicación del individuo y que vaya superando y tomando conciencia de esta enfermedad. Y si la discusión se mantiene a nuestro nivel, como que el problema de las drogas es un problema de que si se desaparece una tabla, o si se pone una nueva tabla, o si se baja la cantidad, entonces van a seguir yendo a la cárcel y pensando que la solución es meterlo preso, pero no es la solución. Ese modelo deberíamos nosotros analizar qué resultados ha dado. Ninguno de los dos, ni con tabla ni sin tabla. Aquí el asunto es de salud. Y en ese sentido, en países del primer mundo, nosotros estuvimos hace poco en España, entonces tuvimos la oportunidad de conocer estos entornos en los cuales están haciendo modelos nuevos. Por ejemplo, en Portugal, a las personas que les detienen con una posesión que está por encima de lo permitido, les derivan a instituciones de salud y les llevan un tratamiento para la adicción o para el consumo problemático. Para esto, una evaluación, un proceso de intervención y un tratamiento. No los meten a la cárcel, ¿ya? Entonces,
lo que nosotros estamos haciendo acá tiene mucho sentido como lo que se hace en países del primer mundo. Y eso es la manera en la que habría que mirarlo desde lo comunitario. Como el problema de salud que es. Y a partir de eso, diseñar estrategias. Claro, el tema del apoyo social, volver a la creación de lazos, mirar a ese otro y no seguir con la fragmentación de que tú eres el de la adicción, tú eres el del problema, sino volver a esto del sentido de comunidad también, de pertenecer. Y más aún en estas fechas en las que en una cultura alcohólica, en Navidad y fin de año, lo que más hay es el vino, el rompope. Todo el mundo disfruta del borracho y del show que hace, pero cuando ya está totalmente desvariado es lo peor. O sea, ahí hay un doble discurso también, ¿no? El doble discurso cultural de que la fiesta, el consumo de alcohol o de las sustancias, pero inaceptable cuando ya está teniendo las consecuencias del consumo. Y las consecuencias van a venir, porque cada acto y cada situación de consumo va a tener las consecuencias del deterioro del individuo a todo nivel. Del individuo, no solamente de él como persona, sino también de sus relaciones y lo que pasa a su alrededor, el tema de la familia. Entonces, para ya ir construyendo este conversatorio del día de hoy, con este tema precisamente del deterioro de las relaciones, del deterioro del comportamiento de la persona que está en adicción, hablamos de cómo afecta esto a las personas que ven desde afuera, no las que son las que tienen la adicción, sino quienes están alrededor de ese adicto, que quizás aún consume o quizás esté intentando recuperarse. Entonces, brevemente, para introducir al tema que trataremos en una siguiente ocasión, ¿qué nos podrían decir acerca de esto? Bueno, definitivamente somos parte de un sistema familiar y por lo tanto esta persona que entra en una situación de consumo la pudiéramos considerar como un síntoma de ese sistema, ¿no? ¿Ya? Y de sus relaciones, ¿no? Afuera también hay otras áreas que influyen a esa familia, ¿no? Y que por lo tanto es importante mirar cómo la familia participa, ¿no? ¿Ya? Sabemos pues que el inmenso amor que puede tener una madre, un padre o una pareja, sea esposo o esposa, hacia esta persona pudiera llevarle a negar la problemática, ¿no? Y no hacer, no poner límite o hacer algo con lo cual, a partir de su determinación como familia, esa persona que está consumiendo y que no tiene deseo de dejar de iniciar un tratamiento, lo haga, ¿ya? Entonces, la familia termina enfermándose, ¿sí? Producto de creerle a ese familiar adicto que lo ama tanto y que además tiene un potencial, son inteligentes, tienen una serie de habilidades. Entonces, es como que la madre culpable dice, no puede ser que sea otra cosa, ¿no? Si yo vi la capacidad que tiene. Entonces, en su ilusión de que lo que está ocurriendo es una situación o porque los amigos le influyen o porque hay otra circunstancia frente a la promesa que hace esta persona, son capaces de invertir, de hacer, de ponerlo en un colegio, ponerlo en otro, y a veces hasta de terminar haciendo cosas no correctas, con tal de que su hijo o hija avance, ¿no? Entonces, y al final quedar con una sensación de que nada de lo que ha hecho sirvió, ¿no? Entonces, por eso es importante la familia buscar la ayuda, ¿ya? A veces nos dicen, tengo un problema porque tengo un hijo o tengo mi pareja o algo, y él es el problema, ¿no? Entonces esa es la dificultad también con la familia cuando buscan ayuda, que miran el problema en el adicto, ¿no? El adicto lo mira afuera, la familia lo ve en el adicto, y entonces no hay conciencia también de que él es parte de la familia y por lo tanto también la familia, ¿qué tiene que ser? ¿Ya? O sea, quiero ayuda para mi familiar que consume, pero también, ¿qué debo de yo hacer para contribuir en este proceso, ¿no? Eso es importante y eso le da mejores pronósticos. Claro. Y hablando del comportamiento de la familia frente a una persona que está en consumo de sustancias, de tener un adicto en la familia, es una crisis. ¿Y de qué manera la familia se posiciona frente a esta crisis? Generalmente lo que nosotros encontramos es que cuando hay un adicto, hay un coadicto.
generalmente son las mamás, muchas veces con ese amor desmedido, ilimitado, a través del cual buscan proteger y buscan cobijar a ese hijo, terminan desbordándose, terminan en una situación de sufrimiento que les va debilitando y que muchas veces es causada también por el propio adicto en esa necesidad y esa búsqueda de no responder a ningún control, de no responder a ningún límite, porque es lo que la enfermedad le ocasiona. Y es esa la situación que es llamada desde los años 30 más o menos por los grupos de autoayuda, la coadicción. Entonces la coadicción es un poco la sintomatología del adicto, pero en el familiar. El sufrimiento, la desesperación, los actos compulsivos, ese querer controlar a ese familiar para que no se dañe, para que no consuma, pero que le cuesta el sufrimiento, la enfermedad muchas veces, enfermarse físicamente, porque vive la emoción y la vida del otro. Deja de vivir para sí mismo. El coadicto deja de vivir para él o para ella. Se entrega totalmente a ese amor. La conexión en parejas, la pareja sufre mientras el adicto consume y una vez más lo rescata, lo busca, lo espera, se desespera, pelea, reclama y en general es un comportamiento patológico y es un bucle interminable que sostiene también de cierto modo el consumo, porque hay una pérdida de límite. Y al contrario de lo que se podría pensar, quien lo está sufriendo y quien reclama y quien pasa malas noches porque ese adicto no llega, porque está en consumo una vez más, probablemente pensar que con ese amor lo va en algún momento a cambiar y a rescatar, no es tan correcto. Lo correcto es buscar ayuda profesional y especializada que atienda esa coadicción y que también atienda la adicción. Entonces de eso vamos a hablar en unos días más adelante. Vamos a diseñar un tema específicamente sobre la coadicción porque es muy importante que la familia se fortalezca, ya que generalmente el adicto no quiere cambiar. El adicto cambia a partir de los cambios que la familia realiza. Entonces, esta familia que ama muchísimo, se entrega totalmente a ese cuidado, no logra los cambios precisamente porque necesita de ese apoyo profesional. Entonces, es lo que vamos a hablar en la siguiente entrega. Claro, precisamente un próximo espacio de diálogo, interacción donde se podrá profundizar cómo sufre la coadicción, cómo se sufre desde la coadicción. ¿Qué pasa con ese coadicto, con ese otro que ve a la persona que está en la adicción? Entonces, realmente el conversatorio que hemos tenido el día de hoy nos ha ayudado a profundizar precisamente y a explorar el tema de la adicción. Nos ha quedado mucho más claro qué es esto de la adicción, si es una enfermedad, si tiene cura. Ya lo hemos tratado, hay muchas preguntas que se han respondido y a continuación nosotros, como centro psicológico, los invitamos a seguir al tanto, seguir conectados con estas propuestas que nosotros traemos semanalmente, quizás cada 15 días, y que estaremos también así en un futuro brindando talleres respecto a estos temas. Para finalizar, me gustaría que nos compartan pensamientos finales, reflexiones sobre este espacio que hemos compartido el día de hoy. Bueno, que estamos aquí por algo y que siempre es una oportunidad. Estamos aquí porque tenemos un conocimiento y que queremos compartirlo, que te queremos también que cuenten con nosotros para cualquier asesoría. Tomar la decisión de qué hacer con un familiar que consume a veces nos puede llevar a cometer errores y en lugar de ayudar a que esa persona decida o abra su mente, su corazón para iniciar un cambio, a veces pudiera ocasionar que se resista o se lastime más, ¿no? Entonces, hoy hemos dado que conocemos, lo que hacemos diariamente, y aquí nos encuentran para cualquier orientación. Muchas gracias. Sí, es lo que hacemos. Esto es nuestro quehacer diario. Entendemos como psicólogos que trabajamos con seres humanos y esa es nuestra postura. Nuestra postura es desde un ser humano hacia otro ser humano y poniendo a su servicio nuestro conocimiento para atender esta enfermedad en nuestro país
es una de las enfermedades que busca ser atendida desde diferentes espacios, desde lo público y desde lo privado también, porque al ser un problema de salud nacional, son muchísimas las personas que están afectadas. Entonces, consideramos dentro de nuestros valores, nuestra misión, visión y dentro de nuestra ética profesional también, que lo correcto es que nosotros hagamos espacios como estos para brindar a la comunidad más conocimientos, más herramientas para que puedan ir identificando en ustedes mismos quienes nos están viendo estas vulnerabilidades frente a las sustancias, hacer prevención en los adolescentes. Nosotros diseñamos planes de prevención para grupos de adolescentes, para instituciones educativas también. Y por supuesto, nosotros nos dedicamos a esto porque amamos a esas personas con esa vulnerabilidad, porque nuestro servicio está orientado a restablecer el bienestar de ese individuo que está preso, que está esclavo de algún tipo de adicción y esa familia que sufre también a partir de eso. Entonces, dentro de nuestras responsabilidades está que compartamos espacios como estos y más adelante también hemos pensado, como ya mencionó Sofi, diseñar talleres de formación profesional para psicólogos y profesionales de la salud y que conozcan del ámbito de las adicciones y que puedan aplicarlo en sus diferentes espacios profesionales. Así que quedan ustedes invitados y les agradecemos por su atención. Claro, este ha sido el aporte del Centro Psicológico de Especialidades a la comunidad. Bueno, una parte más de nuestro aporte de lo que hacemos como un centro psicológico. Les queremos agradecer a todas las personas que se han dado el tiempo el día de hoy para escucharnos, para hacer sus preguntas, para compartir. Y queremos concluir recalcando que el tema de las adicciones es un fenómeno que está, que no podemos invisibilizarlo, no podemos hacer que no está, como que no existiera, sino visibilizarlo y frente a esta problemática, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros, sea como ciudadanos, como familiares de alguien que está en adicción, quizás como alguien que acabo de escuchar que quizás tenga un problema de adicción? Entonces, este espacio nos ha servido para esto, para intercambiar y para interactuar y conocer aún más sobre esta problemática. Les agradecemos a todos y quiero extender ese agradecimiento también a las personas que nos acompañan detrás de cámara, nuestros colegas Verde Maldonado, Emily León, y aquí a nuestros compañeros también y colegas que nos acompañan, Dayana Pinto y Daniel García detrás de cámaras. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde.